¿Tú recuerdas aquel 1 de julio del 2018? Te lo pregunto porque yo tengo muy claro, lo tengo perfectamente claro, aquel 1 de julio, cómo llegamos de Iztapalapa, desde donde transmitía con Gerardo Fernández Noroña, quien acababa de arrasar a Fernando Belaunzarán en las elecciones. Llegamos y en aquel mar de gente en el Zócalo, recuerdo muy bien ver a Damián Alcázar, entre otros personajes, en esta zona en donde estábamos, pues ahí, al pie del templete, esperando y después escuchando a Andrés Manuel López Obrador. Fue verdaderamente una fiesta popular aquel 1 de julio del 2018. Claro que lo recuerdo, desde acá, desde Chicago, hicimos un esfuerzo impresionante para llevarle desde muy, muy temprano el transcurso de las elecciones y desde muy temprano, me acuerdo mucho de eso, Vicente, el resto de los candidatos comenzaron a conceder la victoria al presidente ahora, Andrés Manuel López Obrador. Tuvimos primero a José Antonio Meade, que lo da desde la tardecita, todavía ni siquiera oscurecía, que dio a conocer que había ganado. Él dijo, bueno, pues ya perdí, ganó el candidato de Morena, de este movimiento, ganó Andrés Manuel López Obrador, luego fue Ricardo Anaya y así se fueron sumando. Tú estabas del tingo al tango, también lo recordamos con muchísimo gusto acá, pues fue una transmisión maratónica fantástica, pero en efecto, fue una realidad que desde un principio tuvo que aceptarse. Muchos personajes que no estaban de acuerdo desde un principio con Andrés Manuel López Obrador, que eran los menos también, ¿no? También sacaron sus videos, me refiero por supuesto a muchas personas que decían, no, pues ya nos llevó Venezuela, que no sé qué y no sé cuánto. Me acuerdo mucho de una muchachita que hasta lloraba en un coche de lujo, que decía que nos íbamos a convertir en un comunismo y no sé qué. Y hoy, a 2 años de ese triunfo, yo no he visto que haya tiendas en las que tú tengas que formarte para que te den tu comida. No he visto yo que realmente se le pague lo mismo a un médico que a otra persona. Yo no veo ese comunismo del que hablaban, ese socialismo del que hablaban hace 2 años. Pues yo voy a decir algo para rescatar algunas de las imágenes en el Zócalo que estaremos presentando en la transmisión de la tarde con Daniel Marmolejo, porque Daniel Marmolejo, nuestro colega y amigo, estuvo ahí registrando con su cámara la historia. Voy a decir esto y lo digo con mucha conciencia, porque la gente se merece, Toño, transparencia, honestidad, que los periodistas nos quitemos la máscara. Ya quisiera yo escuchar quitarse la máscara, así como se lo voy a decir a Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga, a Loret de Mola, a Denise Merker. Hoy, 2 años después, no me arrepiento de mi voto. ¿Y usted se arrepiente de su voto? Porque también ha habido muchos arrepentidos que tal vez no votaron con la misma convicción de la transformación que necesita México. Yo le pregunto a usted, yo le pregunto a los periodistas, dependiendo de por quién votaron, ¿ya se arrepintieron de su voto o siguen con su férrea convicción? Yo sí sigo con la férrea convicción de que esta transformación nos incluye a todos y que si no hubiera ganado el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy no estuviéramos hablando de un Lozoya Austin buscando la extradición a México para cantar sobre Odebrecht y sobre agronitrogenados. No tendríamos, si hubiera ganado Meade, por ejemplo, ¿no? Si hubiera ganado Anaya, no tendríamos el espacio para criticar a un Felipe Calderón, por ejemplo. No tendríamos a un fiscal general de la República anunciando una orden de aprehensión contra Tomás Cerón. No se hubiera ido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Eduardo Medina Mora. No se hubiera ido del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs. Y todavía hay quien pone en duda que esto no está en camino a la transformación. Hombres y mujeres de poca fe. Estas son las imágenes de aquel
de aquel 1 de julio de 2018. Se decidió el día de hoy iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Triunfó la revolución de las conciencias. Es el esfuerzo de muchos dirigentes sociales, políticos, de muchos ciudadanos, indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, profesionales, de todas las clases sociales, de todos los sectores, de todas las religiones, millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones, millones de libres pensadores. A los dirigentes políticos que desde hace muchos años han venido luchando por el establecimiento de una auténtica, de una verdadera democracia en nuestro país. Siempre los vamos a recordar. Ellos son los precursores de este movimiento. Ellos comenzaron con esta lucha y no vamos a dejar de recordar, porque como lo dije también en el cierre de campaña, muchos de los que iniciaron con nosotros esta lucha desde hace muchos años se nos adelantaron. Son finados, pero estoy seguro que desde el cielo están celebrando este triunfo que ellos ayudaron a consumar. Vamos a cumplir todos los compromisos. No les voy a fallar. No. Es parte de un video que usted puede encontrar en 4A República, el canal de YouTube de nuestro amigo Daniel Marmolejo, y lo estaremos reviviendo con ustedes esta jornada histórica del 2018. Hoy por la tarde, desde las 4 de la tarde, a las 5 es el discurso del presidente, y después del discurso también los comentarios posteriores, y en un descuido hasta nos ligamos a Sin Censura Nocturno. Importante rescatar eso de no les voy a fallar del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque acabamos de mencionar que de acuerdo al conteo, al balance que hace Sin Embargo MX, Toño, tiene el 35% ya de sus compromisos cumplidos. Y otra cosa importante, porque la cuarta transformación o la transformación o el cambio no es necesariamente Morena. Con mucho respeto para los miembros de Morena, que lo entiendan. La transformación somos todos. La transformación son los millones de mexicanos que salieron a votar, y por eso, así como digo, no me arrepiento de mi voto, no me arrepiento de haberle invertido tanto tiempo en Sin Censura a llamar al voto, a pedirle a la gente que se pusiera las pilas, a pedirle a la gente que estuviera pilas también defendiendo las casillas, defendiendo las urnas. No me arrepiento, Toño, porque creo que el 1 de julio del 2018 dimos el primer pasito para cambiar todos. Fíjate, Vicente, que cuando yo hacía mis pininos como periodista en los primeros semestres de la carrera, empezaba el año 2000 y empezaba también esto del desafuero. Y recuerdo muchísimo esa manifestación en contra del desafuero de López Obrador, que en ese momento era jefe de gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, en la que iban muchos señores y señoras de la tercera edad. Me llamó mucho la atención y todos ellos
yo haciendo mis pininos, me dicen, no, es que este joven, Andrés Manuel López Obrador, está intentando cambiar la estructura, estamos confiando en él muchísimo. Y ahora que pones estas imágenes de nuestro compañero periodista, Daniel Marmolejo, me acordé de ese, precisamente 1 de julio de 2018, de esas palabras que acaba usted de escuchar, de que muchos se nos fueron en esto, ¿no? Muchas personas se fueron al cielo, dice el presidente López Obrador, pero que estaban a favor de esta transformación de México. En efecto, esto lo hace en todo caso, pues muy, se compenetra con la realidad de muchos mexicanos, de muchas personas que estaban a favor de este movimiento y a las que le quedaron mal, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral en ese entonces y luego el Instituto Nacional Electoral con tanto fraude, pero que después de tanto tiempo y con tanto apoyo popular, con tantas personas detrás de un movimiento, era imposible hacer un fraude. Con tanta gente era imposible hacer un fraude. Hoy yo insisto con eso, llegar al segundo año del triunfo, o sea, porque no es el segundo año de gobierno, es el segundo año del triunfo, con una aprobación mayor al 68% y no nos lo está dando un medio fin a Andrés Manuel López Obrador, lo está dando a conocer El País, un diario que ha atacado a López Obrador, hay que ser muy honestos, con todas sus letras, y que ha sido muy crítico, no atacado, pero que ha sido muy, muy crítico de López Obrador, especialmente en estos temas energéticos. Hoy eso habla muy bien de la aspiración que todavía tiene la gente, eso habla muy bien de la realidad que la gente tiene en sus mentes sobre este gobierno, sobre López Obrador. Y por supuesto que es momento para muchos de una celebración. Esto podría tomarse de una forma política, Vicente, eso es otra cosa, y público consentidor. Se puede tomar a que, híjole, se está tomando partido porque es un gobierno en este momento, pero de que ha hecho historia esta situación, de que se ha convertido en una transformación, de que en efecto ha habido un cambio inherente, ahí está, eso es un hecho. Esto va a pasar a los libros de historia. En esos libros de historia sí leeremos sobre un Felipe Calderón, sobre un Enrique Peña Nieto, pero no cosas buenas. Leeremos cosas como lo que leíamos sobre Victoriano Huerta, sobre lo que leíamos en su momento de Antonio López de Santana, y leeremos de otro tipo de transformaciones, leeremos de otro tipo de periodistas, si usted lo quiere ver así, la realidad en este momento. Mi querido Toño, creo que vale la pena también por